El Everest es algo más que la montaña más alta del mundo. Encierra increíbles historias y misterios que desafían la comprensión humana. Desde la presencia de más de 200 cadáveres congelados en sus laderas hasta la intrigante desaparición de audaces escaladores, esta montaña es depositaria de tragedias, logros y enigmas. En el vídeo de hoy exploraremos algunos de los acontecimientos más sorprendentes y curiosos relacionados con el techo del mundo. Prepárate para un viaje que va desde la temida zona de la muerte hasta historias de valor, misterio y supervivencia en uno de los lugares más extremos del planeta. Pongámonos en marcha. Los 200 cuerpos congelados que guardan los secretos del Everest. La tragedia y la belleza del Everest coexisten en un inquietante equilibrio. Recientemente, un reportaje de la agencia France Press reveló que el deshielo acelerado, provocado por el aumento de la temperatura global, está dejando al descubierto no solo la basura acumulada, sino también los restos de más de 200 alpinistas que perdieron la vida en sus traicioneras laderas. Durante la campaña de limpieza del techo del mundo, se calcula que se descubrieron unas 50 toneladas de basura y los cadáveres de más de 200 víctimas. Muchos de estos cuerpos permanecen congelados, sirviendo de trágicos marcadores a lo largo de la ruta hacia la cumbre, como el de Tsewang Samangla, conocido como Botas Verdes. Sin embargo, no es el único. Otros cuerpos, como el de David Sharp, que sucumbió en 2006, y el de Francis Arsentiev, la primera mujer estadounidense que alcanzó la cumbre sin oxígeno suplementario, se han convertido en sombríos iconos del sacrificio y la brutalidad de la montaña. Retirar estos cuerpos es un reto casi imposible. El coste económico, estimado en hasta $70,000 por operación, y los riesgos para los equipos de rescate hacen que sea una tarea extremadamente compleja. Además, las condiciones adversas en altitud, incluidos los vientos feroces y el peligro de avalanchas, desalientan los esfuerzos. Para los alpinistas, pasar junto a estos cadáveres es una experiencia psicológicamente devastadora. Muchos manifiestan sentimientos de miedo, tristeza y desesperación al ver los restos de personas que han recorrido el mismo sendero antes que ellos. Este panorama, agravado por el aumento del número de turistas en busca de aventuras, suscita preocupación por la creciente presión medioambiental y humana sobre el Everest. Al fin y al cabo, aunque la montaña atrae a soñadores y aventureros, también es un cementerio helado que alberga secretos de la fragilidad humana. Zona de la muerte, el punto donde la vida y la muerte se cruzan en el Everest. Cuando se habla del Everest, es imposible no mencionar la temida zona de la muerte, una región por encima de los 8.000 metros donde el aire escasea y la supervivencia es una lucha constante. En esta zona, la presión atmosférica es tan baja que la cantidad de oxígeno disponible es solo el 13% de la que hay a nivel del mar, lo que lleva a muchos alpinistas a desarrollar un edema cerebral o pulmonar mortal. Estas afecciones, causadas por la falta de oxígeno, pueden provocar confusión mental, pérdida de coordinación y, en muchos casos, la muerte silenciosa. Los informes de escaladores que han sobrevivido por los pelos incluyen historias de delirio, decisiones irracionales y visiones de compañeros cayendo al vacío. La logística de la escalada en esta región es igualmente implacable. Los escaladores se enfrentan al dilema constante de ahorrar oxígeno suplementario o arriesgar la vida al continuar sin él. Un error de cálculo, como un retraso en un tramo técnico o una tormenta repentina, puede ser catastrófico. Las condiciones meteorológicas cambian de forma impredecible, con temperaturas que alcanzan los 40 grados y vientos que desorientan incluso a los más experimentados. Además, las comparaciones con otras regiones peligrosas de montañas famosas, como el K2, demuestran que el Everest no es solo la más alta, sino también una de las ascensiones más difíciles
desde el punto de vista psicológico. A pesar de todo, la zona de la muerte sigue atrayendo a escaladores decididos a demostrar su valía, aunque esta región haya convertido a muchos en sombríos puntos de referencia a lo largo de la ruta. Mallory e Irvine, los pioneros desaparecidos del Everest. Cuando se habla de los primeros conquistadores del Everest, la mayoría de la gente piensa inmediatamente en Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay, que alcanzaron la cumbre en 1953. Sin embargo, una historia anterior y mucho más enigmática podría reescribir la historia de la montaña, la de George Mallory y Sandy Irvine. Estos dos alpinistas británicos intentaron alcanzar la cumbre en 1924, casi 3 décadas antes, utilizando un equipo que hoy parece rudimentario. Sus botas de cuero y su ropa de lana ofrecían poca protección contra el frío extremo, y las botellas de oxígeno eran una tecnología nueva e impredecible. Aún así, Mallory creía que el Everest era un logro a su alcance. El 8 de junio de 1924, Mallory e Irvine fueron vistos por última vez a unos 100 metros de la cumbre, antes de desaparecer en la nieve para siempre. Décadas más tarde, en 1999, el cuerpo de Mallory fue encontrado en la cara norte de la montaña, con una pierna rota y signos de haberse caído. Sin embargo, nunca se encontró la cámara que llevaba, que podría haber demostrado si habían llegado a la cumbre. Esto ha dado lugar a fascinantes teorías. Algunos creen que llegaron a la cima antes de morir en el descenso, mientras que otros sostienen que las condiciones meteorológicas y la falta de experiencia de Irvine hicieron imposible la misión. El impacto cultural del descubrimiento fue inmenso y reavivó el interés por la historia de estos pioneros. Mallory prometió a su mujer que le dejaría una foto en la cumbre, pero cuando se encontró su cadáver, la foto no estaba en su bolsillo, lo que alimentó aún más las especulaciones. Comparados con Hillary y Norgay, Mallory e Irvine representan no solo el desafío físico, sino también el misterio y la fascinación del Everest, recordando al mundo que algunos logros permanecen envueltos en sombras. Marco Chi, el esquiador que desafió al Everest y desapareció para siempre. Marco Chi, uno de los esquiadores más atrevidos de su época, nunca se conformó con la seguridad. En 2001 consiguió algo que parecía imposible: esquiar desde la cima del Everest hasta la base en solo 2 horas, una hazaña que le consolidó como uno de los grandes nombres del esquí extremo. Sin embargo, su ambición no se detuvo ahí. En 2002 intentó batir su propio récord eligiendo la peligrosa ruta Hornbein para descender la montaña, un camino estrecho, empinado y poco explorado, lleno de grietas y riesgos de avalancha. Las adversas condiciones meteorológicas complicaron aún más su intento. Los vientos impredecibles y las ventiscas se intensificaron el día de su descenso, aumentando los peligros a los que se enfrentaría. Los Sherpas, experimentados en la predicción de cambios meteorológicos y familiarizados con el Everest, le advirtieron de los riesgos, especialmente teniendo en cuenta su estado de cansancio físico. Marco Chi, sin embargo, rechazó sus consejos, impulsado por la determinación de completar lo que nadie había hecho antes. En cuanto inició la ruta, desapareció sin dejar rastro. Se especula con la posibilidad de que cayera en una profunda grieta o quedara sepultado por una avalancha, pero hasta la fecha no se ha encontrado ni rastro de su cuerpo ni de sus esquís, a pesar de las intensas búsquedas que se han llevado a cabo desde entonces. Su historia refleja un patrón común entre los deportistas extremos: el afán de superación que a menudo va más allá de los límites de la seguridad. Otros ejemplos son escaladores como Alex Lowe, que perdió la vida en una avalancha en Shishapangma, y Welly Steck, que sufrió una trágica caída durante un intento en el Everest. La motivación de estos deportistas para desafiar lo imposible es fascinante, pero también plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la pasión y la preservación de la vida. La desaparición de Marco Chi
sigue siendo uno de los grandes misterios del Everest, un tributo al valor, pero también un sombrío recordatorio de los peligros que impone la montaña. La expedición secreta soviética que desapareció en el Everest. Antes de que el mundo celebrara a Hillary y Norgay como los primeros en conquistar el Everest en 1953, surgió una historia apasionante y misteriosa sobre una expedición soviética secreta en 1952. Planeada en plena Guerra Fría, la misión no solo pretendía conquistar la cumbre, sino también lograr una hazaña política: colocar estatuas de Lenin y Stalin en el techo del mundo. Este logro habría supuesto un hito simbólico para la Unión Soviética, proyectando su poder en medio de la disputa geopolítica con Occidente. Sin embargo, la misión terminó trágicamente, con la desaparición de todos los escaladores tras alcanzar el campamento a 26.000 pies de altura, sin regresar jamás. Las teorías de la conspiración rodean esta expedición hasta el día de hoy. Algunos creen que la misión fue saboteada para impedir que la Unión Soviética alcanzara la gloria política. Otros sugieren que los propios soviéticos encubrieron el fracaso para proteger la reputación del régimen. La ausencia de documentos oficiales sobre la expedición no hace sino aumentar el misterio, convirtiendo el caso en una leyenda casi olvidada. Sin embargo, en 2017, un descubrimiento inesperado reavivó las discusiones. Durante la búsqueda de un alpinista eslovaco desaparecido, los equipos de rescate encontraron 4 cadáveres en una tienda de campaña en una zona remota del Everest. No había registros de personas desaparecidas en esa región, lo que llevó a especular que los cuerpos podrían ser de escaladores soviéticos. El impacto geopolítico de la época influyó directamente en expediciones como esta, pero el caso soviético destaca por la completa desaparición de información. En comparación con otras misiones trágicas, como la expedición británica de Mallory e Irvine en 1924, el misterio soviético sigue envuelto en el secreto, planteando preguntas que quizá nunca tengan respuesta. Estos cadáveres podrían ser la clave para desentrañar un capítulo oculto de la historia del Everest, o simplemente otro misterio de la montaña que tantos secretos esconde. Maurice Wilson. Fe y tragedia en las alturas del Everest. Maurice Wilson, ex soldado británico, era un hombre de fe inquebrantable. Tras recuperarse de una grave enfermedad, se convenció de que la oración y el ayuno eran las claves para superar cualquier reto. Con esta mentalidad, en 1932 decidió conquistar el Everest, aún sin tener experiencia alguna en alpinismo. Decidido y obstinado, Wilson emprendió un viaje en solitario, enfrentándose no solo a la brutalidad de la montaña, sino también al escepticismo de la comunidad montañera. Llevaba un diario en el que anotaba sus pensamientos, oraciones y estrategias, mostrando su convicción de que su fe bastaría para superar todos los obstáculos. Su aventura estuvo llena de contratiempos. Al principio, intentó llegar al Everest sin permiso oficial, enfrentándose a críticas y obstáculos burocráticos. Cuando por fin empezó a escalar, su falta de experiencia se hizo patente. Se apoyó casi exclusivamente en los Sherpas, que trataron de persuadirle para que regresara al comprobar la dificultad del terreno y el descenso de las temperaturas. Sin embargo, Wilson creía que su misión tenía un propósito espiritual y se negó a abandonar. En un momento crítico, alcanzó los 23.000 pies, una altitud impresionante, pero se encontró con un muro de hielo infranqueable que selló su destino. En su diario, sus últimas palabras reflejaban su determinación y fe, pero también un tono de resignación al darse cuenta de que no podría alcanzar la cumbre. La historia de Wilson generó reacciones encontradas. Mientras que algunos lo consideraron un loco temerario, otros vieron en su intento una inspiradora expresión de valor y fe. Su cuerpo apareció congelado en su tienda, un sombrío recordatorio de que la fe, por poderosa que sea,
no sustituye a la preparación y el respeto por las fuerzas de la naturaleza. Su caso ejemplifica los peligros de la sobrevaloración personal en entornos extremos. La historia de Maurice Wilson sigue siendo una de las más peculiares del Everest, un símbolo de cómo la ambición humana puede ser tan inspiradora como trágica. Fantasmas del Everest. Historias sobrenaturales en la cima del mundo. El Everest no es solo la montaña más alta del mundo, sino también un lugar lleno de misterios e historias sobrenaturales que han intrigado a los escaladores durante décadas. Muchos han relatado experiencias inexplicables, como encuentros con figuras espectrales y fenómenos inquietantes. En 2004, Pemba Dorji, un experimentado Sherpa, declaró haber visto figuras sombrías que aparecían de la nada, suplicando ayuda. Creía que eran los espíritus inquietos de escaladores que habían perdido la vida en la ladera de la montaña. Otros informes incluyen voces susurrando en el viento, extrañas luces flotando en el aire por la noche, o incluso la sensación de toques helados en medio del desierto de hielo. En 1975, la alpinista japonesa Naomi Uemura afirmó haber visto una figura fantasmal que la observaba mientras montaba el campamento. Los científicos ofrecen explicaciones basadas en la fisiología humana. La falta de oxígeno a altitudes extremas puede causar hipoxia cerebral, que induce alucinaciones visuales y auditivas. El agotamiento, el estrés extremo y el aislamiento también pueden amplificar estas experiencias. Sin embargo, estas historias han trascendido el ámbito de la ciencia y se han introducido en el folclore local, pasando a formar parte de la cultura Sherpa. Muchos Sherpas creen que el Everest, o Sagarmatha, como lo llaman en Nepal, está habitado por espíritus ancestrales, razón por la cual realizan rituales antes de cada escalada para apaciguar a estas fuerzas. Para los alpinistas, estos informes pueden ser tanto una advertencia como una prueba de valor, ya que la idea de fantasmas en la cima del mundo sigue siendo una de las muchas caras misteriosas del Everest. Fósiles marinos en el Everest. Pruebas de un pasado sumergido. Un sorprendente descubrimiento de la NASA ha revelado la presencia de fósiles marinos en la cima del Everest, lo que ha suscitado un acalorado debate tanto en la comunidad científica como entre grupos religiosos. Entre los fósiles hallados se encuentran amonites, organismos marinos extintos que vivieron hace unos 450 millones de años. Estas pruebas geológicas indican que la zona que hoy conocemos como el Himalaya estuvo sumergida en un antiguo océano llamado Mar de Tetis. Movimientos tectónicos posteriores, causados por la colisión de las placas tectónicas india y euroasiática, elevaron el lecho marino, formando las montañas más altas del mundo, incluido el Everest. Mientras que la ciencia apunta a procesos geológicos como la tectónica de placas para explicar estos fósiles, algunas interpretaciones religiosas sugieren que estos descubrimientos corroboran las historias de un diluvio universal, como se describe en el libro del Génesis. Sin embargo, esta perspectiva es ampliamente rebatida por los geólogos. Además, el Himalaya no es el único lugar donde se han encontrado fósiles marinos a altitudes extremas. Los Andes y los Alpes también presentan huellas similares, que muestran la dinámica de la corteza terrestre a lo largo de millones de años. La presencia de estos fósiles en el Everest no solo revela la antigüedad de la montaña, sino que también nos recuerda cómo el planeta está en constante cambio, llevando el debate entre ciencia y religión a un nivel aún más intrigante. Jim Davidson. Supervivencia y superación en el terremoto del Everest. Para Jim Davidson, experimentado geólogo y alpinista, el 25 de abril de 2015 supuso el acontecimiento más aterrador de su vida. Un devastador terremoto de magnitud 7,8 sacudió Nepal, desencadenando corrimientos de tierra y avalanchas en el Everest. Se calcula que toneladas de hielo y roca se desplomaron sobre los campamentos, sepultando a escaladores y sherpas. Jim estaba acampado en el campo base
cuando la avalancha se abatió sobre la zona, destruyendo todo a su paso. Escapó por los pelos, pero lo que tuvo que afrontar a continuación fue una brutal prueba de supervivencia. Durante los 11 días siguientes, Jim y otros supervivientes se unieron para ayudar a los heridos, improvisando refugios y proporcionando apoyo psicológico a los que estaban en estado de shock. A pesar de sus heridas, Jim trabajó incansablemente para salvar vidas. El impacto emocional fue devastador. Muchos alpinistas sufrieron trastorno de estrés postraumático, reviviendo los ensordecedores sonidos de las avalanchas y el pánico del momento. Para Jim, sin embargo, el suceso se convirtió en un catalizador de su determinación. Pasó el año siguiente entrenándose para enfrentarse de nuevo a la montaña que casi le había costado la vida. En 2016, volvió al Everest, decidido a alcanzar la cumbre. Cuando por fin llegó a la cima, Jim envió un mensaje a su mujer: «Estoy en la cima del mundo». Su historia es un testimonio del espíritu humano y también un recordatorio de la imprevisibilidad del Everest. Tras el terremoto, se introdujeron importantes cambios en las prácticas de seguridad, como un mejor control de las condiciones geológicas y avisos de desprendimientos, en un intento de minimizar futuras tragedias. Sherpas furiosos. Cuando la montaña se convierte en un campo de batalla. Cuando la gente piensa en escalar el Everest, muchos imaginan una experiencia sagrada en la que admirar la majestuosidad de la naturaleza. Sin embargo, para Jonathan Griffiths y sus dos compañeros, este esperanzador viaje se convirtió rápidamente en una pesadilla. Durante una ascensión en 2013, se toparon con una turba enfurecida de sherpas, armados con piedras y palos, en una inusual muestra de furia montañesa. Los sherpas, conocidos por sus excepcionales habilidades alpinísticas, también están profundamente apegados a la preservación de sus tradiciones y cultura. Griffiths y su equipo fueron acusados de incumplir las normas locales al cruzar un tramo en el que los sherpas estaban fijando cuerdas para otros escaladores. Esta infracción, aunque no fuera intencionada, se consideró una falta de respeto, lo que intensificó el conflicto. El papel de los sherpas en el alpinismo del Everest es histórico y esencial. Desde las primeras expediciones británicas a principios del siglo XX, han sido los guías y porteadores indispensables para que los alpinistas extranjeros alcancen la cumbre. Sin embargo, a medida que ha crecido el turismo de aventura, también lo han hecho las presiones sobre la comunidad sherpa. A menudo se enfrentan a condiciones peligrosas y reciben una fracción del reconocimiento y las recompensas económicas en comparación con los alpinistas a los que ayudan a llegar a la cima. Esto ha provocado tensiones, como en el caso de Griffiths, donde los sherpas exigieron un mayor respeto por sus prácticas y tradiciones. Este episodio de violencia no ha sido el único. En los últimos años se han producido otros conflictos similares, en parte debido al aumento de turistas que desconocen las normas y dinámicas locales. Por ejemplo, en 2014, una huelga de sherpas tras una avalancha mortal puso de manifiesto sus reivindicaciones de mejores condiciones laborales y seguros. Estos momentos revelan la compleja relación entre el turismo de aventura y la preservación cultural de los sherpas. Aunque dependen económicamente del turismo, existe una creciente frustración por el impacto medioambiental, cultural y emocional que ha causado la incesante persecución de la cumbre del Everest. Para muchos, el Everest no es solo una montaña, es una entidad sagrada llamada Chomolungma por los tibetanos, que significa diosa madre del mundo. La falta de respeto a las normas locales, intencionada o no, se considera una afrenta a la esencia misma de la montaña. Este conflicto subraya la necesidad de una mayor educación cultural y medioambiental de los alpinistas extranjeros para evitar futuros enfrentamientos. El episodio de Griffiths y sus compañeros sirve para recordar que la supervivencia en la montaña
no solo depende de la fuerza física, sino también del respeto a las tradiciones de quienes la llaman hogar. Hemos llegado al final de esta fascinante exploración del Everest y sus secretos. Hemos visto historias de valor, tragedias notables y misterios que siguen intrigando al mundo. El Everest, en toda su majestuosidad, es un poderoso recordatorio de los retos y sacrificios a los que se enfrenta la humanidad en su afán de superación. Si te ha gustado este vídeo y quieres conocer más historias como estas, no olvides dejar tu like, comentar qué es lo que más te ha impactado y suscribirte al canal. Hasta el próximo vídeo, donde seguiremos explorando lo extraordinario.